Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Mi turno empezaba a las 10 en punto, pero siempre llegaba antes. Me gustaba revisar el parte de incidencias con calma, tomarme un café de máquina y echar un vistazo a los esquemas de la línea asignada. Esa noche me tocó algo diferente, una inspección de rutina en un tramo fuera de servicio desde hacía más de 50 años. Lo llamaban Línea Cero, un tramo corto que conectaba dos estaciones fantasma, clausuradas en los años 60 tras una serie de fallos eléctricos que nunca llegaron a resolverse del todo. Oficialmente, no tenía ningún uso operativo, pero por dentro seguía conectada a la red técnica, y el departamento quería revisar posibles fugas, variaciones térmicas o acumulación de gases. El acceso estaba en el fondo de una galería secundaria, custodiado por una compuerta metálica y un cartel amarillento que advertía de riesgo eléctrico. Llevaba meses sin abrirse. Al girar la rueda del seguro, el chirrido metálico reverberó por todo el túnel como un lamento largo. Encendí la linterna de casco, ajusté el arnés con las herramientas, y avancé. La sensación al entrar fue inmediata, humedad estancada, un olor a cables quemados y algo más. Algo que no supe identificar. No era putrefacción, tampoco moho. Era como el aroma de algo viejo, pero no inerte. Como si la propia oscuridad tuviera un olor propio. Caminé los primeros 50 metros con precaución, comprobando que no hubiese desplazamientos estructurales. El túnel estaba cubierto por hollín y manchas de óxido. Las baldosas del suelo crujían en ciertos tramos. Había fragmentos de madera, botellas antiguas, y lo que parecían restos de papeles con letra manuscrita, ya deshechos por la humedad. Cuando llegué al primer punto de control, instalé una cámara térmica móvil. Estas cámaras graban en bucle durante 3 horas y luego envían los datos por señal interna. No captaron nada raro al inicio. Temperatura constante. Ningún foco de calor inusual. Seguí avanzando. La galería era más larga de lo que recordaba del plano. Cada ciertos metros encontraba restos de lo que alguna vez fueron andenes, viejas señales cubiertas de polvo, bancos desvencijados, carteles de publicidad descoloridos. En una pared aún se leía, con letras apenas visibles, "Todo el mundo llega tarde aquí". Instalé una segunda cámara térmica en la curva siguiente. Mientras ajustaba la fijación, me pareció escuchar un sonido leve detrás de mí. No pasos. Era más como un roce. Algo deslizándose por el suelo. Me giré de inmediato, enfocando con la linterna. Nada. Solo polvo en suspensión. Respiré hondo. Me dije a mí mismo que era sugestión. Los túneles tienen su propia acústica, y con los años había aprendido a ignorar los ecos que parecen responder a tu presencia. Pero algo en el aire cambió. Se volvió más espeso. Y más silencioso. Como si me hubiera adentrado en una zona donde el sonido ya no se propagaba con normalidad. La tercera cámara la coloqué cerca de una bifurcación. Según los planos, era un desvío ciego, una especie de acceso técnico que llevaba a una zona clausurada. Me asomé solo un momento, y aunque no entré, tuve la clara impresión de que había algo al fondo. Una figura, quizá. Una sombra donde no debía haber ninguna. Apagué la linterna un instante para comprobarlo con la visión térmica del visor portátil. Y ahí estaba. Una silueta humana, completamente inmóvil, registrada por la cámara en rojo intenso, como si su temperatura corporal estuviera incluso por encima de lo normal. A 3 metros de distancia. De pie. Mirando en mi dirección. Volví a encender la linterna al instante. No había nada. La cámara térmica tardó 3 segundos en actualizar el marco. La figura ya no estaba. El visor marcó un leve descenso térmico en el lugar donde antes estaba de pie. Cerré el desvío y sellé el acceso con cinta roja, tal y como dictan los protocolos para zonas inestables. Anoté el incidente como una lectura errática. Era lo que tenía que hacer. Pero sabía que no lo era. A esas alturas, me había convencido de una cosa: no estaba solo en la red de mantenimiento. Y lo que fuese que me observaba, no era nuevo allí. Tras aquella lectura anómala, mi mente empezó a trabajar en segundo plano. Aunque intentaba mantener la calma y apegarme al protocolo, algo dentro de mí se había activado. Una especie de alarma que no dejaba de sonar,
aunque no produjera ningún ruido real. Era una tensión en el pecho, constante, como si algo invisible caminara a la par conmigo, un poco más atrás, justo fuera del alcance de la luz. Las cámaras térmicas estaban programadas para enviar señales de actividad irregular. Mientras caminaba hacia el siguiente punto de inspección, el visor del cinturón empezó a parpadear. La segunda cámara, la que había dejado en la curva anterior, detectaba movimiento. Una serie de formas vagamente humanas aparecían y desaparecían del campo térmico. No se desplazaban como personas. No caminaban. Se deslizaban, casi flotando, con una cadencia irregular. Una de ellas se detenía donde yo había estado 5 minutos antes. Desactivé el visor. No por fallo técnico, sino por una mezcla de negación y miedo. Algo no cuadraba. Nadie más debía estar allí. Nadie tenía acceso a esa línea. Continué, pero a partir de ese momento, cada paso me pesaba. Cada sombra me parecía demasiado espesa, cada sonido de gotas lejanas demasiado sincronizado, demasiado deliberado. Como si alguien se burlara de mis sentidos, distorsionando lo normal para convertirlo en algo que ya no obedecía a reglas conocidas. Llegué a una antigua intersección que conectaba con un túnel colapsado. Estaba en los planos, pero no se había explorado en años. Lo iluminé con la linterna, y al fondo solo vi escombros y un cartel inclinado que decía, zona desactivada. No cruzar. El cartel estaba cubierto de marcas negras, como ceniza o algo quemado. Y entonces escuché el sonido. No venía de ningún aparato. No era una alerta. Era un canto. Muy bajo. Una especie de murmullo rítmico, casi infantil. Una melodía sin palabras. Como una nana. Venía del túnel clausurado. Apagué la linterna por reflejo. Y ahí, en medio de la oscuridad, ocurrió lo peor. Vi una luz. Una tenue luz verdosa que parpadeaba al fondo del túnel, donde no debería haber ninguna fuente activa. Y justo en ese instante, las 3 cámaras térmicas dejaron de transmitir al mismo tiempo. El visor marcó error general. Y luego, reinicio. La pantalla volvió a la vida con un nuevo aviso. Presencia múltiple detectada. Movimiento activo. Consulté el mapa en la tableta auxiliar. La cámara 1 marcaba actividad justo detrás de mí. A menos de 20 metros. Un punto caliente, estable y en movimiento lento. La cámara 2, aún en la curva, marcaba varios puntos acercándose a su ubicación. Y la cámara 3, la del desvío, simplemente ya no estaba. Su señal había desaparecido por completo. Y entonces lo escuché. Por fin. Sin duda. Un golpe seco, metálico. Como si alguien, o algo, hubiera soltado una herramienta en el suelo. No delante. Detrás. Me giré. Nada. Pero algo había cambiado. El aire. La humedad. El olor. Ya no era el mismo aroma eléctrico del inicio. Era más agrio. Más denso. Como si la galería respirara por su cuenta. Apreté el paso. No corrí. No aún. Pero sí aceleré. Quería volver al punto de acceso. Salir. Llamar al supervisor. Cancelar la inspección. El túnel parecía más largo ahora. Más curvo. Como si se hubiera alargado durante mi avance. El sonido de mis pasos, que antes rebotaba por las paredes, ahora parecía apagado. Sin eco. Como si caminara sobre terciopelo. Y justo antes de llegar a la compuerta por la que había entrado, noté algo más. Había huellas. Huellas frescas sobre el polvo. No eran las mías. Eran más pequeñas. Como de pies descalzos. Y eran muchas. Entraban, pero no salían. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, mirando aquellas huellas. El polvo del suelo las había conservado con claridad. Pies descalzos, pequeños, como de niños, pero mal formados. Los dedos eran demasiado largos. Las proporciones, incorrectas. Algunas parecían tener más de 5 dedos, otras estaban alargadas hacia los lados, como si las plantas se hubieran ensanchado para aferrarse mejor al suelo. Me agaché por reflejo para comprobarlas, pero el suelo estaba tibio. Esa parte del túnel no debería tener ningún tipo de calor residual. El sistema de ventilación ni siquiera llegaba allí. Toqué el suelo con el dorso de la mano enguantada. La piedra vibraba. No era un temblor fuerte, apenas una oscilación interna, como un susurro subterráneo. Algo que se arrastraba por dentro del túnel. Bajo mis pies. Como si no caminara sobre cemento, sino sobre un cuerpo enorme y dormido.
Retrocedí 2 pasos y encendí la linterna. No se apagó esta vez, pero su haz parecía más débil. Como si la oscuridad ya no fuera ausencia de luz, sino una entidad en sí misma que absorbía lo que tocaba. Decidí volver. Volver por donde había venido, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que ya era tarde. Cuando llegué al cruce donde estaba la segunda cámara térmica, me detuve. No por voluntad, sino por necesidad. Algo colgaba del soporte donde la había instalado. Una cuerda. Una cuerda hecha con cables arrancados del interior de la cámara, atados en nudos apretados, casi infantiles. Y al final, colgando como un péndulo, mi tarjeta de identificación. La misma que llevaba prendida en el uniforme al comenzar el turno. Me palpé el pecho. Ya no estaba. No me di cuenta de cuándo o cómo la perdí. Pero allí estaba. Colgando como un aviso, como si alguien, o algo, me la hubiera quitado mientras yo caminaba, sin que lo notara. No recuerdo haber gritado. Pero debí hacerlo, porque mi garganta ardía. Seguí avanzando por el túnel, buscando la primera cámara, el punto de entrada. El reloj marcaba más de las 2 de la madrugada. El turno técnico duraba hasta las 6. Nadie vendría a buscarme hasta entonces. Y el sistema de emergencias no funcionaba en esa línea, estaba desconectada del sistema principal. Llegué al tramo inicial. No había compuerta. Era imposible. Debía estar allí. Pero el muro era liso. La entrada por donde había accedido, la compuerta chirriante, el cartel amarillento, todo, había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Golpeé el muro. Grité. Rasgué la superficie con la palanca. Nada. El túnel se había sellado. Entonces, las luces del techo, que llevaban años fundidas, comenzaron a encenderse una por una, pero no hacia donde yo quería ir. Se encendían hacia el fondo. Hacia la zona colapsada. La zona donde había escuchado la nana. La zona donde la señal de la tercera cámara desapareció sin dejar rastro. Y con cada luz que se encendía, algo se revelaba entre sombras. Formas humanas. O lo que una vez lo fueron. Pequeñas, deformes, de piel pálida y ojos vacíos. Observaban desde la distancia. No se movían. Solo estaban ahí. Como si me esperaran. Entonces la voz volvió. No en el visor. No en la grabadora. Dentro de mí. No como una alucinación. Sino como un recuerdo. Una voz aguda. Humana. Lenta. Ahora eres parte del sistema. Me quedé congelado. No por el miedo, sino por la certeza. La voz no venía de fuera. La escuché dentro del cráneo, como un pensamiento que no era mío, pero que resonaba con la familiaridad de algo que siempre había estado ahí. Ahora eres parte del sistema. Esa frase se repitió, una vez más, y luego desapareció. Como si me hubieran informado de algo. No pedido. No advertido. Solo informado. Como quien conecta un cable más en una red que ya no necesita supervisión humana. No sé cuánto tiempo estuve allí, de pie, viendo aquellas figuras inmóviles entre luces parpadeantes. No se acercaban. No huían. No parecían interesadas en dañarme. Solo estaban presentes. Como testigos. O como nodos más antiguos que los planos, que los rieles, que los propios túneles. Volví sobre mis pasos, convencido de que no podía hacer nada en esa dirección. Mi única esperanza era que, si alguna parte de la red aún tenía salida, sería hacia abajo. Por el nivel de drenaje. Caminé durante casi una hora, descendiendo lentamente por una galería secundaria que parecía más estrecha con cada metro. En algún punto, las baldosas del suelo desaparecieron y el suelo se volvió irregular, de piedra y tierra. Un olor agrio impregnaba las paredes. Me obligó a cubrirme la boca con la camiseta empapada de sudor. Encontré una compuerta oxidada, distinta a las demás. Estaba abierta, colgando de una bisagra floja. Detrás había un hueco estrecho con una escalera vertical. Descendí. El aire se volvió más denso. Más cálido. Las paredes sudaban. Y, entre los goteos, se oían los mismos sonidos metálicos que al principio. Herramientas cayendo, pasos suaves, respiraciones contenidas. Llegué al fondo. Una cámara circular sin salida visible, con tuberías por todas partes y una única lámpara encendida, colgando del techo por un cable improvisado. Y en el centro, una silla. Una silla de oficina, vieja, de ruedas torcidas, con algo apoyado sobre el respaldo, una chaqueta idéntica a la mía.
con una tarjeta de identificación igual a la que había perdido. Pero el nombre era diferente. Otro operario. Uno que había desaparecido años atrás. Lo recordé vagamente. Un caso viejo. Una desaparición nunca resuelta durante un mantenimiento nocturno. Sin testigos. Sin cuerpo. Miré la pared a su lado. Estaba cubierta de marcas, fechas, nombres, cifras. Algunos recientes. Otros de hace décadas. Y entre esas marcas, una en concreto llamó mi atención. Mi nombre. Con la fecha del día actual. Grabado con precisión. Ya estaba ahí antes de que yo bajara. Apagué la linterna. No por valentía. Por resignación. Porque ya no tenía sentido. La luz no me protegía. El sistema ya me había asimilado. Y mientras me sentaba en la silla, porque no había otra cosa que hacer, porque algo dentro de mí lo pedía, vi como la luz del techo empezaba a parpadear. Una vez. 2 veces. Oscuridad. Y entonces comprendí que aquella línea jamás fue clausurada. Solo fue cerrada para los vivos. Siempre me atrajo lo que queda atrás cuando un lugar deja de usarse. No las ruinas turísticas, ni los castillos restaurados, sino los espacios que el tiempo aplasta lentamente. Aquellos donde el polvo no es decoración, sino historia en descomposición. Lo que los demás llaman vandalismo, yo lo considero arqueología urbana. Por eso acabé obsesionado con el Hospital San Elías, una estructura inmensa, con alas cerradas desde principios de los 80 tras un escándalo de mala praxis y una clausura abrupta. Había leído rumores durante años. Que se habían dejado pacientes sin evacuar. Que algunos desaparecieron. Que no todos los sótanos figuraban en los planos. Nada concreto. Solo palabras sueltas en foros viejos. Fue difícil entrar. Las ventanas de la planta baja estaban selladas con placas de acero y los accesos principales, soldados desde dentro. Pero al rodear el edificio, encontré un respiradero roto detrás de la antigua lavandería. Bastó una cuerda y una linterna. Entré al amanecer, con la mochila llena de baterías, la cámara térmica, un trípode, cinta reflectante y mi cámara reflex. El hospital olía a yeso mojado y óxido, con una humedad pegajosa que parecía salir directamente de las paredes. Los pasillos de la planta principal estaban cubiertos de polvo y fichas médicas deshechas por la humedad. Había camas oxidadas, cristales rotos y archivadores abiertos como cadáveres de metal. Estuve más de 1 hora recorriendo plantas superiores, tomando fotos de quirófanos abandonados, sillas volcadas y pasillos donde la pintura descascarada parecía formar figuras. Pero fue al bajar al sótano cuando sentí que el hospital empezaba a mirarme. Las escaleras eran estrechas, reforzadas con hierro viejo. Bajaban más de lo que los planos indicaban. Al final, encontré una puerta doble con un cartel oxidado, solo personal autorizado, túneles de mantenimiento. No estaba cerrada. Crucé. La diferencia de aire fue inmediata. Más frío. Más denso. Como si descendiera a una zona viva y en reposo. El suelo era de cemento gris, resbaladizo por la condensación. A los pocos pasos encontré la primera silla de ruedas, sola, con las ruedas fundidas al suelo y el respaldo inclinado hacia un lado, como si alguien la hubiera abandonado a toda prisa. El túnel no era muy ancho. Lo justo para que pasaran 2 personas de lado. Las paredes eran de ladrillo pintado de blanco, cubiertas por cañerías gruesas que recorrían el techo como venas. Cada 10 metros, una lámpara fluorescente parpadeaba. Algunas emitían un zumbido constante, un sonido eléctrico que parecía emanar de las entrañas del lugar. Avancé en silencio, haciendo fotos cada tanto, pero con la sensación de que no estaba solo. No porque oyera ruidos, sino por el peso del silencio. Era una densidad nueva, una ausencia de eco tan total que cada paso parecía un intruso. Y entonces vi algo que me detuvo en seco. Uno de los respiraderos. Abierto. Pero no vacío. Al fondo, muy al fondo, entre la rejilla torcida y la oscuridad de los ductos, 2 ojos. Pequeños. Sin luz propia. Fijos. No se movían. Pero yo los sentí clavados en mí. Parpadeé. Encendí la cámara térmica. Nada. Solo frío. Pero el respiradero seguía allí. Y los ojos, también. Me quedé allí, congelado, sin atreverme a mover la linterna. No porque temiera ver algo peor, sino porque sentía que si iluminaba de forma directa aquel respiradero,
Lo que estaba al fondo también me vería mejor. Pasaron segundos eternos. Los ojos no parpadeaban, no se alejaban. Solo permanecían allí. Silenciosos. Fijos. Como si evaluaran. Di un paso atrás. Entonces desaparecieron. No con rapidez. No huyendo. Se deslizaron suavemente hacia atrás, como si se integraran en la oscuridad. La cámara térmica no registró nada. Revisé la imagen. Vacío absoluto. Sin masa corporal. Sin calor. Pero yo los vi. Y a partir de ese momento, lo supe, algo más estaba en esos túneles. Continué por el corredor, sintiendo que el hospital cambiaba con cada metro. Los tubos del techo ya no eran rectos, sino curvados como si algo los hubiera empujado desde dentro. El suelo estaba más resbaladizo. El zumbido de las lámparas era irregular. Algunas se apagaban sin motivo y no volvían a encenderse. Entonces llegué a la primera puerta metálica. Era una de esas de seguridad, de las que solo se usan en instalaciones técnicas o laboratorios. Tenía una pequeña mirilla de cristal grueso, completamente opaca por dentro. La hoja metálica estaba abollada, con arañazos por fuera. Desde fuera. Intenté abrirla. Cerrada. No con cerradura tradicional, sino desde dentro, con un mecanismo de pernos que ya no respondía. Me alejé. No quería insistir. A los pocos metros, encontré otra igual. Y después otra más. Todas con mirillas selladas. Y todas cerradas desde dentro. Eso no tenía sentido. Aquel hospital había sido evacuado y cerrado por el exterior. ¿Quién o qué había sellado esas puertas desde el otro lado? ¿Y por qué? Tomé fotos, anoté las ubicaciones, marqué las paredes con cinta reflectante para no perderme. El sistema de túneles era más complejo de lo que indicaban los planos. A veces había desvíos sin salida. En otras ocasiones, los pasillos parecían girar en curvas que no deberían ser posibles dentro de un edificio rectilíneo. Y entonces oí el primer sonido claro. No era el zumbido de las luces. Era un paso. Seco. Arrastrado. Lejano. Apunté la linterna hacia la dirección contraria y esperé. El sonido no se repitió. Pero cuando giré hacia el otro extremo del túnel, la silla de ruedas que había dejado atrás ya no estaba. No oí cómo se movió. No sentí aire desplazarse. Simplemente, había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo húmedo, una marca doble. Las huellas de las ruedas, perfectamente delineadas, avanzando hacia una de las puertas cerradas. Y junto a ellas, otras marcas. Descalzas. Pequeñas. Irregulares. No humanas. Las seguí. No porque fuera valiente. Porque el hospital ya no me dejaba otra opción. Las marcas sobre el suelo eran irregulares, como hechas por pies demasiado pequeños o deformados. Algunas eran alargadas, otras parecían mostrar más de 5 dedos. Todas avanzaban en la misma dirección que las ruedas de la silla. Hacia el fondo del túnel. Hacia la puerta más antigua. Seguí caminando. A cada paso, el entorno parecía mutar sutilmente. Ya no se sentía como un hospital abandonado, sino como otra cosa. Algo menos construido y más, nacido. Las paredes estaban cubiertas de una capa pegajosa que brillaba bajo la luz. No era agua. Tenía textura. Olía vagamente a formol, pero más agrio. Más orgánico. Llegué a una zona donde el túnel se abría a una especie de cámara de mantenimiento. Había una mesa de operaciones oxidada en medio de la sala, completamente fuera de lugar. No había quirófano cerca. ¿Por qué estaba allí? La luz parpadeó 2 veces. Y se apagó. Quedé en oscuridad absoluta. Encendí la linterna. Su haz tembloroso iluminó los bordes de la mesa. Las correas de sujeción estaban puestas. Tensadas. Y sobre la superficie había marcas. No de óxido. De uñas. Como si alguien hubiese intentado levantarse o impedir ser sujetado. La cámara térmica vibró. Una señal. Algo moviéndose. No delante. Detrás. Me giré de inmediato. Nada. Pero la cámara térmica seguía marcando movimiento. Algo desplazándose lentamente por el sistema de conductos del techo. Una figura estrecha, desproporcionada, deslizándose con un patrón animal. A cámara lenta parecía casi humanoide. Pero no del todo. Volví a la galería principal. Quería salir. Pero al regresar al pasillo que había marcado con cinta reflectante, me detuve. La cinta ya no estaba. En su lugar,
colgaban hilos finos, como fibras musculares resecas, atadas al mismo clavo. Oscilaban suavemente en el aire. No había corriente, pero se movían. Y entonces, lo escuché. Un susurro, muy débil, desde uno de los respiraderos. Mi nombre, no dicho con urgencia, ni con ira, dicho como si lo hubieran estado practicando durante años. Mi nombre, con mi misma voz. No respondí. Me quedé muy quieto. Y entonces, el pestillo de una de las puertas metálicas, la más cercana, comenzó a moverse. Desde dentro. Muy lento. Muy firme. Como si alguien que llevaba décadas encerrado hubiera decidido que era momento de salir. El sonido del pestillo fue seco. No violento. No rápido. Solo, inevitable. Me quedé congelado, con la linterna apuntando al suelo, temiendo que cualquier movimiento atrajera la atención de aquello que acababa de desbloquear la puerta desde dentro. La manilla tembló levemente, oxidada por el paso del tiempo, pero con la fuerza suficiente para girar. No esperaba encontrarme con alguien, pero tampoco esperaba encontrarme conmigo, porque lo que salió no caminaba, no hablaba, pero tenía mi rostro, no en el sentido literal. Era como si algo se hubiera formado a partir de mí, de mis gestos, de mis movimientos. La forma era humanoide, pero mal armada. Como si hubiese crecido en la oscuridad, imitando durante años una idea borrosa de lo que fui. Su piel era pálida y húmeda, como si jamás hubiera respirado aire limpio. Y los ojos, vacíos. Sin pupilas. Solo un reflejo líquido. La linterna parpadeó. Durante ese segundo de oscuridad, sentí que estaba justo delante. Y cuando la luz volvió, ya no estaba. Corrí. Lo admito. Sin pensar. Sin dirección. Sin mapa. Las galerías eran un laberinto, y el hospital no quería dejarme ir. Cada pasillo parecía nuevo, cada giro me devolvía a lugares que ya había marcado, pero ahora sin señales. Como si el edificio estuviera borrando mis pasos detrás de mí. Las lámparas del techo comenzaron a estallar una por una a mis espaldas. No por sobrecarga, sino por algo que avanzaba con más intensidad que el propio tiempo. El aire cambió. El olor dulzón del principio se volvió irrespirable. Como carne vieja ardiendo lentamente. En una curva reconocí la mesa de operaciones. Había vuelto al mismo punto. Y sobre ella, alguien me esperaba. No era la figura anterior. Era otro. Más viejo. Más descompuesto. Llevaba un uniforme de enfermero de los años 70. Tenía el rostro cosido con grapas quirúrgicas, los ojos cerrados con hilos quirúrgicos, y la boca cubierta con una mascarilla antigua, amarilla de moho. Pero se movía. Respiraba. Vivía. Y tras él, en los rincones de la cámara, otros más. Figuras en sombras. Algunos en bata. Otros con vendas. Otros sin rostro. No me hablaban. Solo me rodeaban. Como si el hospital se hubiera llenado lentamente de aquellos que nunca fueron evacuados. No por olvido, sino por decisión. Porque alguien los dejó allí abajo. Para que no salieran. Y ahora que una puerta se había abierto, algo se había roto. La grabadora de audio, aún encendida en mi bolsillo, empezó a reproducir una grabación antigua. Una voz de archivo. Femenina. Fría. Profesional. Decía. Unidad de aislamiento sellada por precaución. Sujetos no responden a tratamiento. Protocolo final activado. No reabrir sin orden escrita. El archivo no era mío. Jamás lo grabé. Nunca lo descargué. Pero estaba allí. Y mientras la grabación se repetía, las luces se apagaron del todo. Y el hospital se cerró tras de mí. Nunca encontraron mi cámara. Solo una imagen difusa enviada por error al servidor remoto, un pasillo vacío y una figura doblando la esquina. Demasiado parecida a mí. Solo que sus ojos estaban cosidos. Y aún brillaban. Trabajo como vigilante nocturno en la red subterránea del metro. Turnos largos, pasillos vacíos, cámaras viejas y la sensación constante de que todo respira cuando nadie lo mira. No es algo para todo el mundo. El silencio allí abajo se vuelve parte de ti. Se mete en la piel. Te enseña a diferenciar lo real de lo imaginado. O eso creía. Mi rutina era sencilla: revisar cámaras, responder alertas, patrullar las estaciones cerradas por mantenimiento.
Cada noche era igual que la anterior. Mecánica. Monótona. Hasta que un martes a las 3:41 de la madrugada, una alerta me sacó del letargo. Movimiento detectado, sector 7G. Me extrañó. Ese sector no existía en los turnos regulares. No figuraba en los recorridos ni en los informes de mantenimiento. Busqué en el sistema y, tras unos minutos, encontré una mención antigua, casi borrada, en un plano de los años 80, Galería Auxiliar B13. Cerrada en 1989. Motivo, colapso parcial y cierre preventivo. Era un túnel secundario, paralelo a la línea azul, que conectaba dos estaciones ya clausuradas. Supuestamente, se había tapiado por completo tras una serie de accidentes durante obras de ampliación. Nadie volvía a hablar de él. Pero alguien, o algo, se estaba moviendo allí abajo. Pensé en un fallo de sensores, una rata, algún borracho colado por las rejillas. Nada fuera de lo normal. Pero la alerta volvió una hora después. Mismo sector. Mismo punto. Y luego una tercera vez, justo antes del amanecer. Solicité permiso para revisar el área en persona. No me lo concedieron. Zona inactiva, acceso denegado. Pero ya no se trataba de un protocolo. Era una sensación. Como si aquella alerta me estuviera llamando. Esa misma noche, llevé una linterna potente, una cámara pequeña de mano, mi identificación, y bajé al nivel de túneles de servicio. No había nadie más en la estación superior. Todo estaba en silencio. Bajé por una escalera sin iluminar, siguiendo las coordenadas de la alerta. Al llegar al pasillo señalado, me encontré con un muro. No una puerta. Un muro de ladrillo macizo, con restos de carteles antiguos pegados sobre él. Grafiti borroso, marcas de humedad. A primera vista, parecía una simple barrera puesta para impedir el paso. Pero cuando pasé la linterna por la superficie, noté algo extraño. La pared no estaba alineada con el resto del túnel. Había sido construida después. A toda prisa. Como si quisieran tapar algo. Me agaché. En la parte baja, entre los ladrillos más sueltos, soplaba una corriente de aire. El túnel aún respiraba. Saqué una herramienta multiusos y comencé a aflojar un par de bloques. No pensaba cruzar. Solo mirar. Pero cuando retiré el tercero, algo cayó al otro lado. No una piedra. Un trozo de tela. Antiguo. Con el logotipo del metro, y una mancha oscura al centro, como quemadura o sangre seca. Me asomé por la rendija. Y del otro lado, lo vi. Un vagón. Viejo. Parado en medio de la oscuridad. Con las puertas abiertas. Y una figura, sentada en el interior. Inmóvil. Observando directamente hacia donde yo estaba. No sé cuánto tiempo estuve mirando a través de aquella rendija. La figura en el vagón no se movía. Ni un solo músculo. Era como si formara parte del asiento, como si hubiera estado allí tanto tiempo que ya no recordaba cómo ponerse de pie. No podía verle la cara, pero su postura era extrañamente erguida, como si esperara algo o a alguien. Mi linterna comenzó a vibrar en la mano. No por un fallo técnico, sino por una especie de corriente sutil en el aire. Algo que no venía de fuera, sino del interior de la galería sellada. Una pulsación lejana. Sorda. No ruido, intención. Volví a mirar la rendija. El vagón seguía allí. Las puertas abiertas. El interior iluminado por una luz imposible, amarilla y fija, como si aún estuviera conectado a una línea eléctrica que no existía. Y entonces ocurrió. El sensor de movimiento volvió a activarse. Pero esta vez no fue una alerta desde la sala de control. Fue justo encima de mí. Un pitido seco en mi dispositivo portátil, acompañado de una vibración corta. Movimiento detectado. A menos de 3 metros. Mi corazón se paralizó. Apunté la linterna a mi alrededor. Nadie. Nada. Silencio. Pero cuando volví a mirar por la abertura del muro, el vagón estaba vacío. La figura había desaparecido. Di un paso atrás. No corrí. No todavía. Revisé los bloques que había removido. Dudé por un instante, pero la sensación de vacío al otro lado era más fuerte que la prudencia. Saqué 3 ladrillos más. Lo suficiente para deslizarme. Lo hice lentamente. El olor que salía del túnel era metálico, seco, antiguo. Como el polvo de archivo mezclado con algo que alguna vez fue orgánico. Crucé. Al otro lado, el aire era diferente. No solo más frío. Más espeso.
como si no se hubiera renovado en décadas, como si cada respiración despertara algo. Estaba de pie en un andén sin nombre, sin señales, sin publicidad, solo la estructura, losas viejas, grietas, cables colgando. El vagón estaba allí, abandonado, puertas abiertas, sin luz, como si jamás hubiera estado iluminado. No había rastro de la figura, pero en el suelo, justo frente a las puertas, había huellas. Descalzas, húmedas, pequeñas. Me acerqué al vagón, cámara en mano, intentando mantener la calma. Todo en mi cuerpo me pedía volver, pero algo más profundo, más visceral, me empujaba hacia adentro. Como si el túnel supiera que ya había cruzado un punto sin retorno. Asomé el cuerpo al interior. Asientos de vinilo rajados. Restos de papeles antiguos. Grafitis sin forma. Y en el centro del vagón, grabado sobre el suelo con lo que parecía un objeto punzante, una palabra. Atrás. Solo eso. Una advertencia. O una súplica. Sentí un golpe seco. Muy leve. A mis espaldas. No sobre el suelo. Sobre el techo del vagón. Como si algo se hubiera descolgado del sistema de ventilación. Apunté la linterna hacia arriba. Y, por primera vez, vi claramente los dedos. Largos. Demasiado largos. Saliendo de la rejilla de ventilación. Sostenidos a la estructura. Inmóviles. Pero tensos. Como si aquello que habitaba la galería no caminara, sino trepara. Los dedos seguían allí, aferrados al marco de la rejilla del techo como raíces buscando grietas. No se movían, pero había algo en su forma, antinatural. Eran demasiado largos, delgados, sin nudillos visibles, con una piel grisácea, traslúcida. Como si no tuvieran sangre dentro. No subí la linterna más. No quise ver que había conectado a ellos. Retrocedí muy lentamente. No hice ruido. El suelo del vagón parecía amortiguado, como si alguien lo hubiera recubierto con una capa de tela bajo los pies. Pero al mirar con atención, noté que lo que cubría el suelo no era tela. Era pelo humano. Enmarañado. Pegado por humedad. Cubría las juntas entre las placas metálicas y se extendía hacia los asientos del fondo. Algunos aún tenían mechones sujetos a los reposacabezas, como si hubieran quedado allí, arrancados. Salí del vagón conteniendo la respiración. De vuelta en el andén, tomé la cámara para registrar todo, pero la pantalla estaba en negro. Intenté reiniciarla. Nada. Apunté el visor térmico hacia la zona del techo del vagón, pero el sensor se apagó al instante. Corte total. Y entonces me di cuenta. No era que la cámara fallara. Era que algo la apagaba cuando se dirigía hacia eso. Volví al punto por donde había entrado. La abertura del muro aún estaba ahí. Pero detrás, al otro lado, vi movimiento. No era una persona. Era una silueta. Alta. Quietísima. Justo en la galería exterior. Pero no hacia donde se extendía la estación abandonada. Hacia el lado que ya no figuraba en ningún plano. Y la silueta no se movía con torpeza. No era errática. No arrastraba los pies. Solo esperaba. Cuando levanté el visor térmico con temblor en las manos, confirmé lo imposible. Esa figura tenía temperatura. No reflejo térmico de un objeto, ni calor residual. Temperatura viva. Y, sin embargo, no emitía sonido alguno. De pronto, el dispositivo comenzó a vibrar violentamente. Pensé que era una sobrecarga o interferencia. Pero entonces noté que todas las alertas del sistema estaban activas al mismo tiempo. Todos los sectores. Todas las estaciones. Todos los sensores de movimiento. Como si algo hubiera despertado. Como si todo el metro respirara al unísono, por primera vez en décadas. Volví a cruzar el muro. A duras penas coloqué los ladrillos de nuevo. No para sellar el túnel. No era suficiente. Pero sentía que tenía que hacer algo para taparlo, aunque fuera simbólico. Regresé corriendo a la sala de vigilancia. Me temblaban tanto las manos que apenas podía teclear. Y entonces lo comprobé. Busqué en los registros de grabaciones. Todo lo de esa noche. No estaba. Las cámaras habían dejado de grabar exactamente a las 3:41 de la madrugada, cuando se activó la primera alerta del sector 7G. Justo cuando empezó todo. Como si alguien supiera lo que iba a ocurrir. Como si alguien lo hubiera programado. Y al revisar las grabaciones antiguas, encontré algo más. Una alerta idéntica.
3:41 de la madrugada. Mismo día. Mismo mes. Hace exactamente 31 años. Revisé el registro una y otra vez. La misma alerta. El mismo sector. La misma hora exacta. No había grabaciones de ese día, igual que ahora. Pero el archivo tenía una nota al margen, casi invisible, como si alguien la hubiera añadido a mano y luego escaneado. Sellado manual. No registrar actividad. Protocolo 12. No encontré nada en los manuales sobre ningún protocolo 12. Ni siquiera en las copias internas del sistema de seguridad. Parecía algo fuera del sistema. Algo reservado solo para quienes ya sabían lo que había allí abajo. Cerré sesión y me quedé mirando las pantallas, todas negras. Como si el metro mismo se hubiera apagado, no por un fallo eléctrico, sino por otra clase de presencia. Una que no toleraba ser observada. Pasaron minutos. O tal vez horas. La noche avanzaba, pero el tiempo había perdido sentido. Las cámaras seguían sin emitir señal. El sistema no respondía. Pero lo peor fue que empecé a escuchar cosas desde los altavoces internos. No música. No anuncios automáticos. Respiración. Lenta. Profunda. Acompasada. Como si las propias estaciones hubieran comenzado a inhalar. Y entre esas respiraciones, a veces, una palabra. No dicha con voz. Más bien construida con electricidad, vibraciones, código. Mi nombre. Repetido una vez, sin urgencia. Como un saludo. Como si algo me hubiera reconocido. Como si, al abrir el muro, yo también hubiera sido registrado. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. La galería sellada sigue allí. Nadie más la ha reportado. No hay constancia oficial. Pero cada año, el mismo día, a la misma hora, el sistema muestra una breve interrupción. 3:41 de la madrugada. Un parpadeo. Un solo sensor activado en sector 7G. Y aunque intento no mirar, siempre lo hago. Siempre reviso. Y siempre ocurre lo mismo. Una figura sentada dentro del vagón. Esperando. Cada vez más parecida a mí. Cada vez más firme. Como si poco a poco, estuviera aprendiendo a reemplazarme. No con prisa. No con rabia. Con paciencia. Porque lo que sellaron allí abajo no quería escapar. Quería aprender. Imitar. Y salir con otro nombre. La casa me la dejó una tía a la que apenas conocí. Murió sola, sin hijos, sin pareja, sin amigos que yo supiera. Me sorprendió que me nombrara en el testamento. Lo único que tenía era esa casa antigua, perdida en el campo, de 2 pisos, con tejado inclinado y un desván enorme que olía a madera mojada incluso en verano. Tenía la intención de venderla. Ir una vez, tomar algunas fotos, ponerla en manos de una inmobiliaria local. Pero cuando llegué, no pude hacerlo. Había algo en ella, no acogedor, pero sí magnético. Como si estuviera viva, esperando a que alguien volviera a caminar por sus pasillos. Pasé los primeros días limpiando, revisando estancias, ventilando habitaciones que llevaban años cerradas. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de polvo y telarañas, excepto el desván. Ese espacio parecía, extrañamente limpio. No en el sentido estético. Más bien como si alguien se hubiera ocupado de que no cayera ni una mota fuera de lugar. Y sin embargo, no había señales de que nadie hubiese subido allí en décadas. Una tarde, mientras retiraba unas cajas viejas contra la pared norte del desván, noté que una de las tablas estaba suelta. Al tocarla, crujió con un eco hueco que no encajaba con el resto del suelo. La levanté sin mucho esfuerzo. Detrás, encontré una rendija. No una simple grieta. Un paso estrecho, cubierto con maderas podridas, como si alguien hubiera querido tapar un acceso. Al retirar más tablones, descubrí lo que parecía ser una abertura, una especie de pasadizo excavado en diagonal hacia abajo, con paredes irregulares de tierra seca y raíces que colgaban como cortinas desde el techo. No había ningún refuerzo estructural, ninguna indicación de que aquello fuera parte del diseño original de la casa. Encendí una linterna y asomé la cabeza. No olía a humedad. No olía a nada reconocible. Era un olor neutro, seco, que no debería existir bajo una casa tan vieja. Y al fondo, muy al fondo, se insinuaba un brillo apagado, como si algo reflectara la luz de forma intermitente. Bajé. Primero con cautela. Luego, con creciente curiosidad.
El túnel descendía de forma suave, como una espiral larga sin curvas marcadas. Las paredes no eran solo tierra, en algunos tramos, estaban cubiertas por objetos incrustados, como si hubieran sido absorbidos por el suelo. Lo primero que reconocí fue un marco de madera carbonizado, pegado a la pared. Luego otro. Y otro. Todos vacíos. Quemados parcialmente. Pero el vidrio seguía ahí. Astillado. Brillante. Retratos. Muchos. Cientos. Y después, los espejos rotos. Colgados con ganchos oxidados, sin orden aparente. Todos con el mismo tipo de grieta, una línea diagonal que atravesaba el cristal desde un ángulo superior hasta el centro. Como una herida idéntica repetida una y otra vez. Apreté la linterna con más fuerza. Y al iluminar uno de los espejos, vi algo que no estaba reflejado en ningún otro. Una silueta de espaldas. Muy quieta. Demasiado cercana. Me giré de inmediato. No había nadie. Volví al espejo. Vacío. Pero ahora, el marco tenía algo escrito, grabado con lo que parecía una uña. Tú también mirarás. Volví a mirar el espejo con cuidado, esperando que fuera un truco de la luz, una ilusión causada por el ángulo de la linterna, por el polvo flotando. Pero no. Esa silueta había estado ahí. De espaldas. Tan real como yo. Avancé. El túnel continuaba descendiendo, pero lo más inquietante era que no parecía terminar nunca. Ni mi reloj ni mi linterna parecían en sintonía con el tiempo que sentía pasar. Caminaba, y la tierra seguía tragándome. Lo sabía por mis pasos, por la fatiga en las piernas, por la tensión en la espalda. Pero el trayecto no cambiaba. Solo empeoraba. Los retratos carbonizados y los espejos rotos ya no estaban clavados en las paredes. Ahora aparecían mezclados con la tierra misma, como si las caras y los marcos hubieran sido devorados por el suelo. A veces, al pasar la linterna, notaba ojos pintados que parecían seguirme, congelados entre capas de ceniza y vidrio. Había también sonido. Muy tenue. No aire. No goteo. Un murmullo de fondo. Como si cientos de personas repitieran frases entre dientes, superpuestas unas a otras. No podía entender nada, pero reconocía el ritmo. Parecía una oración. Una liturgia de los que ya no pueden hablar bien. La galería comenzó a ensancharse. El techo era más alto. Las raíces, más gruesas. Algunas colgaban del techo en espirales trenzadas, como sogas. Sentí que el aire había cambiado. No era viciado ni venenoso. Era demasiado limpio. Como si nada humano hubiera respirado allí en siglos. O como si ese aire se hubiera mantenido intacto para mí. La linterna comenzó a parpadear. No por falta de batería. La luz no disminuía, pero se interrumpía. Como si algo entre el túnel y yo bloqueara la claridad a ratos. Cuando se apagaba por un segundo, los reflejos de los espejos rotos se multiplicaban. A veces, incluso con mi luz apagada, algo brillaba entre los fragmentos. No mi rostro. No mi silueta. Otras cosas. Formas que no se movían, pero cambiaban de postura entre parpadeos. Entonces, por fin, vi la sala. No era grande, pero se sentía inmensa. El túnel desembocaba en una cámara circular, excavada a mano, con paredes cubiertas completamente por retratos ennegrecidos, unos encima de otros, como escamas de pintura muerta. No había ventanas, ni aberturas, ni techo claro. Solo una oscuridad profunda más allá de donde alcanzaba la linterna. Y en el centro, una silla. Vacía. Colocada sobre una losa de piedra. Sin polvo. Sin marcas. Como si alguien la hubiera puesto allí justo antes de mi llegada. Me acerqué. La linterna apuntaba directamente al asiento. No había nada sobre él. Nada atado. Nada tallado. Pero a su alrededor, en un círculo preciso, había restos de cristales de espejo. Todos rotos de la misma manera. Todos apuntando hacia la silla. No me senté. No porque no quisiera. Sino porque sentí que alguien ya estaba sentado allí. Invisible. Esperando que me acercara lo suficiente para cederme su lugar. Entonces, en uno de los retratos carbonizados frente a mí, vi un rostro reconocible. No era el de mi tía. Era el mío. Solo que más viejo. Con los ojos vacíos. Y la piel agrietada como la pared que había abierto días antes. El retrato no era una coincidencia. Me miré fijamente. No quería hacerlo, pero no pude evitarlo.
Aquella versión de mí mismo que me devolvía la mirada desde el retrato parecía, atrapada. Como si hubiera sido congelada en un instante de terror profundo, uno que no llega con el susto, sino con la certeza. Tenía los ojos muy abiertos, las comisuras de los labios curvadas hacia abajo en una expresión de resignación. Y sobre todo, parecía aceptar lo que estaba por venir. Retrocedí un paso, evitando mirar la silla en el centro de la cámara. No quería saber si había cambiado. No quería comprobar si ahora estaba ocupada. Porque algo había cambiado. Lo sentía. Mi linterna volvió a parpadear. Durante uno de esos parpadeos, uno más largo de lo normal, la oscuridad fue total. 1 segundo. 2. 3. Hasta que la luz regresó. Y todos los espejos rotos del túnel, todos los fragmentos, incluso los que colgaban de paredes lejanas, reflejaban ahora una figura de pie tras de mí. No podía girarme. Porque sabía que si lo hacía, la figura iba a estar allí de verdad. Solo podía verla a través del reflejo. Distorsionada. Inmóvil. Pero con una intensidad que atravesaba el vidrio como si pudiera alcanzarme a través de él. Llevaba una especie de bata larga, sucia, como una prenda antigua que se ha conservado bajo tierra. Su piel era grisácea, y su rostro no era del todo visible. Se parecía al mío. Pero no era yo. Era una versión, usada. Marchita. O tal vez una versión que nunca había salido de allí. Cada espejo la mostraba en una posición diferente. En algunos estaba más cerca, en otros más lejos. En uno, incluso, extendía una mano hacia mí. No hacia el yo del reflejo. Hacia mí. La mano parecía temblar, como si le costara atravesar algo. Y entonces sucedió. Un crujido seco, a mi izquierda. Uno de los marcos con retratos quemados se desprendió de la pared y cayó al suelo, levantando una nube de polvo negra. No por el golpe, sino porque desde dentro del marco algo se movía, como si el lienzo jamás hubiera estado vacío. Un rostro comenzó a formarse en la tela carbonizada. Mi rostro. Pero esta vez más reciente. Más parecido al que tenía ese mismo día. Me estaba adelantando. Reflejando versiones de mí que todavía no existían. La sala no era una tumba. Era un molde. Y la silla en el centro no era un lugar para descansar. Era el lugar donde las copias se completaban. Sentí un temblor bajo los pies. Como un latido. La tierra vibraba, no de forma violenta, sino como si estuviera al servicio de otra cosa. Como si la estructura entera se despertara lentamente al reconocerme. Y entonces lo entendí. El túnel no descendía en espiral porque sí. No era un acceso a un sótano. Era un camino trazado hacia el interior de algo vivo. Y yo ya había llegado demasiado lejos. El túnel no era un lugar para pasar. Era un lugar para quedar. Y la silla, ahora lo comprendía, no estaba allí para ofrecer descanso. Estaba allí para retener. Sentí como mi cuerpo empezaba a resistirse al movimiento. No por cansancio, sino por una extraña densidad en el aire. Como si la atmósfera se hubiera vuelto espesa, como si cada paso costara más porque el túnel no quería que me alejara. Mis pies parecían hundirse en el suelo con una fricción que no era física. Una sensación de estar siendo reclamado. Alcé la linterna. La silla seguía vacía. O eso me decía la luz. Pero cuando pasaba la linterna por los espejos, allí sí estaba ocupada. Cada reflejo mostraba algo distinto. En uno, alguien encorvado. En otro, una figura sin rostro. En otro, yo mismo, pero con una mirada hueca, la cabeza ladeada como si llevara horas sin moverse. Y todos esos yo reflejados, me miraban. No al espejo. A mí. Una especie de zumbido bajo y constante comenzó a sonar. No venía de ningún dispositivo. No era eléctrico. Era más parecido al arrastre de algo enorme moviéndose lentamente, desde lo profundo de la tierra. El túnel entero vibraba con un pulso viejo, ajeno al tiempo, que parecía marcar la llegada de algo. No quise seguir mirando. Di media vuelta. Volví al pasillo. No corrí. No podía. Pero sí caminé con urgencia, tanteando las paredes con una mano, enfocando el suelo con la linterna. Algo me acompañaba. No lo oía, pero lo sentía detrás. Como si el aire se desplazara con un ritmo distinto, como si el silencio se quebrara con una respiración que no era la mía. Vi la subida. El primer tramo inclinado. El cambio en la textura del suelo. El regreso. Subí. Con cada metro, las raíces eran más gruesas. Más densas.
Algunas parecían moverse con lentitud, como si intentaran rozarme. No lo hacían. Solo se acercaban. Casi con ternura. Llegué al final. El desván. La abertura por la que había entrado aún estaba ahí, y al asomarme, vi la luz tenue de la lámpara que había dejado encendida antes de bajar. Salí. Me giré. Tapé el acceso con los mismos tablones. Coloqué las cajas encima. Todo, como estaba. Como si nunca lo hubiera abierto. No volví a bajar. No dije nada a nadie. Intenté vender la casa. Nadie quiso. Algunos visitantes sentían que la estructura era inestable. Otros hablaban de una energía rara en el piso superior. Me mudé. Dejé la casa cerrada. Pero no pude deshacerme de ella. Algo lo impedía. Pasaron los meses. A veces soñaba con el túnel. A veces despertaba creyendo escuchar pasos en el techo. Y hace poco, en el desván de mi piso actual, uno que no tiene sótano, ni raíces, ni historia, noté algo extraño. Una grieta nueva en la madera. Justo en la pared del fondo. Y sobre ella, un pequeño espejo antiguo que no recordaba haber colgado. Está roto. Y en el centro de la grieta, alguien está sentado. Llevaba más de 12 años trabajando en protocolos de emergencia subterránea, la mayoría del tiempo asignado a instalaciones civiles, estaciones de metro, túneles de mantenimiento, búnkeres antiaéreos reconvertidos en archivos. Pero cuando me ofrecieron revisar un complejo militar abandonado del que apenas se tenían planos, supe que algo era distinto. El lugar se conocía como Bloque 11C. Ubicado en mitad del desierto, a varios metros bajo tierra, era una de esas estructuras construidas durante la Guerra Fría y luego olvidadas a medias, con más secretos que cimientos. Según el informe preliminar, una serie de sensores de movimiento, aún activos, aunque nadie sabía por qué, habían comenzado a enviar señales esporádicas desde los conductos de evacuación. Presencia humana, decían. Temperatura corporal normal. Movimientos intermitentes. Pero sin audio. Sin imagen. Solo datos crudos. Me asignaron como técnico principal para inspeccionar físicamente los conductos. En teoría, debía comprobar que no se tratara de un fallo de los sensores, roedores grandes o fluctuaciones térmicas. En la práctica, me advirtieron que nadie había bajado desde hacía más de 20 años. El acceso era sencillo, un montacargas desde la superficie, protegido por una caseta oxidada, descendía directo a un pasillo reforzado que conectaba con la red de emergencia. Pero desde el primer momento, algo me pareció fuera de lugar. El aire era demasiado denso. No por el polvo ni por la falta de ventilación. Había algo más. Un peso. Una sensación estática en la piel. Como si la atmósfera del complejo hubiera sido sellada con algo más que cemento. Encendí las luces de emergencia del nivel inferior. Se encendieron en secuencia, un parpadeo tenue que recorría el pasillo con lentitud. Pero no todas encendieron. En algunos tramos, las lámparas se mantenían negras. No fundidas. Ausentes. Como si se las hubieran llevado. Revisé los datos en la tableta. Todos los sensores parecían estables, excepto uno, el del tramo de 6. Lectura reciente. Movimiento hace exactamente 17 minutos. Presión de aire alterada. Y algo más inquietante. Una frecuencia de respiración constante. El sistema era preciso. Demasiado preciso para equivocarse. Respiración humana. A 14 respiraciones por minuto. Pero no había nadie designado para estar ahí abajo. Nadie había accedido en semanas. Y yo era el único con la llave. Respiré hondo. Saqué el equipo. Comencé a avanzar por los túneles. Los muros estaban revestidos de acero y hormigón. Algunos tramos tenían rejillas oxidadas cubriendo respiraderos, otros mostraban placas con códigos ya ilegibles. Había polvo. Rastros de moho. Y algo más, en las esquinas, como rastros de humedad sin origen. A mitad del tramo C, el primer apagón. Una de las luces que antes estaba encendida se apagó tras de mí. No hizo ruido. Solo se extinguió. Me giré. Nada. Seguí caminando. Otra luz se apagó. Luego otra. Y otra más. Siempre detrás de mí. Como si el complejo fuera cerrando la puerta tras mis pasos. No había sonido. No había ventilación activa. Ni siquiera el zumbido del sistema eléctrico. Solo yo, mi linterna, y el eco de mis pasos.
hasta que dejé de oír mis pasos. Y empecé a oír otra cosa. Una respiración. No la mía. Sorda, lenta, densa. Justo detrás de cada curva. Siempre fuera del foco de la linterna. Como si algo me acompañara desde el primer momento. Seguí avanzando. No tenía sentido volver. Si me retiraba sin inspeccionar D6, tendría que justificarlo. Y no había forma de explicar con lógica lo que estaba sintiendo. El tramo D se abría como una bifurcación leve, más angosta que los anteriores. El techo bajaba unos centímetros y las paredes cambiaban de textura, seguían siendo metálicas, pero presentaban líneas de soldadura mucho más toscas, como si esa sección hubiera sido añadida con prisa. No tenía señalización. Ninguna placa. Ni rótulos. Solo un número pintado con spray rojo, ya casi borrado. D6. La temperatura era más baja allí. Lo noté en la forma en que la humedad se condensaba en el metal. Mis dedos, bajo los guantes, se entumecían. La linterna empezó a fallar de nuevo. No se apagaba, pero parpadeaba con una frecuencia constante. Como un pulso. Un parpadeo. Oscuridad. Luz. Otro parpadeo. Oscuridad un poco más larga. Luz de nuevo. Y entre esas oscuridades intermitentes, la sensación de que algo se desplazaba en las zonas que no podía ver. Pasé junto a una compuerta de emergencia. Estaba abierta. Solo unos centímetros. Lo suficiente como para dejar ver la oscuridad absoluta más allá. Miré dentro por puro instinto. Y allí estaban. Las marcas. No rayaduras. No óxido. Garras. Surcos profundos en la chapa interna de la compuerta. Como si alguien o algo hubiera intentado salir a la fuerza, sin éxito. Y no solo una vez. Eran múltiples. Superpuestas. Algunas recientes. Seguí caminando. La respiración persistía. Lejos. Luego cerca. Luego justo detrás. Siempre evitando la luz, pero nunca demasiado lejos como para dejar de sentirla. La tableta vibró. Notificación nueva. Presión alterada en D6. Movimiento detectado. Frecuencia cardíaca, 57 BPM. Me detuve. ¿Frecuencia cardíaca? Los sensores no podían medir eso, a menos que el sujeto estuviera muy cerca. Volví a mirar el pasillo. La linterna no mostraba nada. Pero justo cuando giré hacia atrás, una de las luces parpadeantes del techo mostró, por un instante, una sombra muy alta encorvada sobre el suelo, como si se hubiera pegado a la pared para evitar ser vista. Era humanoide, pero no del todo. Y estaba muy cerca de mí. La luz volvió. Ya no estaba. Seguí caminando con las piernas tensas. Llegué al núcleo del tramo D6. Allí encontré una bifurcación con 3 compuertas, D6A, D6B y D6C. Todas selladas. Todas con doble cierre mecánico. Pero una de ellas estaba mal cerrada. La B. No la abrí. Solo acerqué la linterna. Y entonces escuché algo al otro lado. No una respiración. No pasos. Una imitación. Alguien, o algo, estaba repitiendo mi propia respiración. Exacta. Con los mismos ritmos. Como si me hubiera estado escuchando durante todo el trayecto. Y al detenerme yo, eso también se detuvo. La linterna volvió a parpadear. La tableta vibró una vez más. Frecuencia duplicada. Segunda presencia registrada. Durante un segundo eterno, consideré volver. Cerrar todo. Reportar el fallo. Asegurar que no había peligro inmediato. Sugerir una revisión con más personal. Pero incluso mientras mi mente formulaba esas excusas, sabía que ya era tarde. No por lo que pudiera encontrar, sino porque aquello ya me había encontrado a mí. Me acerqué a la compuerta de 6B. El mecanismo de cierre estaba incompleto, el segundo pestillo no había llegado a encajar del todo. Como si alguien lo hubiera cerrado desde dentro, y luego lo hubiera forzado para salir. Apreté los dientes y empujé. La puerta se abrió lentamente con un chirrido agudo y húmedo, como si no solo arrastrara metal, sino algo más, como carne estirada por dentro. Apunté la linterna. Al otro lado, el pasillo era más angosto aún. Estaba cubierto de una especie de película pegajosa, translúcida, que no correspondía a moho ni a condensación. Parecía una secreción orgánica seca, como si el túnel hubiera empezado a enfermar. Los sensores internos de mi traje comenzaron a mostrar alteraciones en el aire, oxígeno estable,
pero con partículas en suspensión no identificadas. Altísima presencia de carbono. Ningún gas tóxico. Pero una lectura nueva parpadeó en rojo. Actividad biométrica no autorizada detectada. Seguí avanzando. Los muros cambiaban. Ya no eran planos. Se abombaban hacia afuera en ciertos tramos, como si algo dentro del hormigón estuviera a punto de brotar. Y en uno de los paneles, bajo una luz temblorosa, vi una mancha. Parecía una sombra pintada, pero no era pintura. Era una silueta humana pegada a la pared, sin volumen. Como si la carne hubiera sido absorbida por el muro, dejando solo una marca de posición, de pie, cabeza inclinada, brazos a los lados. Y en el centro del pecho, una grieta. No un corte. Una grieta que parecía haber comenzado desde dentro. Aparté la vista. Continué. El pasillo terminó abruptamente en una sala circular, completamente oscura. La linterna no alcanzaba a iluminar el fondo. Pero sí algo al centro. Una figura de espaldas. Inmóvil. Respirando. Era alta. Demasiado delgada. Su piel parecía cubierta por una capa gris, como ceniza húmeda. No llevaba ropa. Solo una especie de membrana pegada al cuerpo. Parecía incompleto. Como si aún se estuviera formando. La linterna se atenuó. Y entonces, muy despacio, la figura giró la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente para mostrarme su perfil. Mi perfil. Pero no del todo exacto. Como si alguien hubiera intentado copiarme sin entender del todo cómo funciona una cara humana. La nariz estaba ligeramente desplazada. La boca era demasiado pequeña. El ojo no parpadeaba. Y aún así, sabía que me estaba mirando. No reaccioné. No corrí. No podía. Estaba atrapado entre la comprensión y el pánico. Entonces, la figura dio un paso hacia atrás, hundiéndose en la sombra. Y desapareció. No se fue caminando. No huyó. Simplemente dejó de estar. La tableta en mi mano se apagó sola. Y por el comunicador del casco, que hasta entonces no había emitido más que estática, se oyó mi propia voz diciendo una sola palabra. Cambio. Volví sobre mis pasos. No sé cuánto tiempo estuve allí abajo. Mi reloj se había detenido, la linterna oscilaba entre parpadeos cada vez más largos, y la tableta ya no encendía. Pero sabía que debía irme. Salir mientras pudiera. El pasillo de regreso ya no era el mismo. Algunas secciones habían cambiado. Los muros se estrechaban más, con tramos en los que apenas podía avanzar sin girar los hombros. Las compuertas que antes estaban abiertas ahora parecían encajadas con una presión anormal, como si el propio complejo intentara cerrarse otra vez. Y los sensores del casco, que seguían mostrando alteraciones en la presión, comenzaron a emitir pitidos agudos, repetidos, intermitentes, como si algo invisible rozara el traje por detrás. Pero yo ya no podía mirar atrás. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que si lo hacía, lo que me imitaba estaría caminando justo detrás. No a unos pasos. No al fondo del pasillo. Sino pegado a mi espalda. Sin ruido. Sin calor. Sin aliento. Solo esperando. Llegué al ascensor. La compuerta estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado lista. Subí sin mirar. Pulsé el botón de superficie. Las luces del elevador temblaron. El mecanismo arrancó. Durante el ascenso, observé mi reflejo en la chapa metálica del interior. Y entonces lo noté. La boca, un poco más estrecha. Los ojos, apenas más grandes de lo normal. La piel, demasiado tersa. Los gestos, más lentos. No me reconocía. O peor, sí me reconocía, pero no como quien era, sino como una versión más vacía. Más observadora. Más funcional. Llegué a la superficie. El supervisor me preguntó por radio si todo estaba bien. Respondí que sí, con mi voz, con mis palabras. Pero sentí que no era yo quien respondía. Alguien firmó el informe. Subió los datos. Cerró el acceso. Y volvió a casa. Pero desde entonces, cada noche, al mirar el espejo, noto algo fuera de lugar. 1 milímetro de diferencia. Una mueca que nunca había practicado. Una expresión que parece ensayada. Y a veces, cuando me miro el rostro con atención, siento que los ojos parpadean con un leve retraso. Como si lo que habita detrás de mis párpados siguiera aprendiendo.